recibir a Ocarina Castillo, profesora de antropología que estudia la alimentación en la Universidad Central de Venezuela. Y hoy vamos a hablar de la arepa. Justamente el fin de semana, creo que fue el sábado, el domingo, fue el Día Mundial de la Arepa. Pero además eso se une en un contexto más mediático, quizás un poco más juvenil, de un mundial de desayunos en donde competía Venezuela con Perú, de Ibayanos. Y bueno, tuvimos 12.6 millones de votos. Perú, que es pan con chicharrón, tuvo 12.9 y ganó Perú. Y no por eso es que vamos a hablar de la arepa, pero sí creo que de alguna manera el tema de la arepa pues es noticioso porque fue el Día Mundial de la Arepa, porque estuvo en este concurso y porque, bueno, definitivamente es parte de nuestra identidad cultural. ¿Cómo estás, Ocarina? Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola, Chile, ¿cómo estás? Bueno, sí, efectivamente, una vez más, desde hace unos cuantos años para acá, se celebró este fin de semana el Día Internacional de la Arepa. Yo creo que para nosotros los venezolanos el Día de la Arepa es Todos los días, totalmente, todos los eso es algo días, cotidiano. porque para nosotros desayunarnos con una arepa, y si no es desayunarnos, puede ser comérnosla al mediodía o rematar con ella en la noche, si acaso no es así, es parte de nuestra cotidianidad, es una de las cosas que están en nuestros sabores más Así intensamente es. dentro de nuestra cabeza y de Así es, nuestra Ocarina. memoria. Ahora, ¿cómo surge precisamente esta relación, ¿no? Y cómo se incorpora en lo que es la alimentación del venezolano durante todos estos años, ¿no? ¿Cómo surge la arepa en Venezuela, ¿no? Es decir, que, bueno, ojo, luego vamos a hablar de este tema porque hay algunos debates, ¿no? Pero hablar precisamente de esto, ¿cómo empieza esa relación? ¿Cómo se construye? Fíjate que a mí me parece que es oportuno recordar que hace, no sé, pero por lo menos 15 años, el doctor Armando Escanone, en algún momento, conversando sobre el futuro de la gastronomía venezolana, dijo que aquí la arepa se iba a internacionalizar. Cuando el doctor Armando Escanone dijo eso, mira, nadie le concedió mayor importancia, le pareció que eso era una frase, bueno, que él había dicho, quién sabe por qué razón, pero nadie estaba suponiendo que el vuelco que iba a dar el país y cómo efectivamente esta diáspora Ujú. iba a lograr ese proceso del cual parecía un sueño, hablaba Armando Escanone. Yo creo que nosotros comemos arepas desde siempre. A mí me gusta decir que yo soy una estudiosa, porque yo soy antropóloga y entonces yo soy una estudiosa de esos tiempos primigenios de Ujú. nuestra cultura venezolana. Y a mí me sorprenden dos cosas. Me sorprende cómo en los mitos indígenas que tienen a ratos cosas muy fantásticas, pero a ratos cosas muy reales, aparece de manera muy importante el maíz. Y aparece no solamente el maíz, sino aparecen las cosas que se hacen con el maíz, que son muchas, pero una de ellas es la arepa. Entonces, desde los mitos más antiguos aparece, pero lo más importante fue cuando llegaron los primeros funcionarios coloniales y los Ujú. primeros misioneros que consiguieron arepas por todas partes. Es decir, había mucho maíz, en determinadas zonas del país había grandes sembrados y ese maíz se procesaba a la manera más tradicional, inicialmente en metates y manos de moler, de piedra, después fueron apareciendo progresivamente otras formas, después vino el pilón, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que con esa masa que se sacaba de ese grano, se hacían muchas cosas. Se hacían también cachapas, pero también se hacían arepas. O sea que para nosotros la arepa es una cosa que tiene miles de años de antigüedad y que la fuimos incorporando. Yo soy de las que creo que desde finales del siglo XIX había un interés muy grande por ver cómo se modernizaba el proceso de hacer la arepa, porque era realmente un proceso largo, Laborioso. Ujú. laborioso, complicado. Y hubo muchos intentos y experimentos que, bueno, que de distintas personas que se propusieron conseguir una harina de maíz hasta que se logró a mediados de los años 50 con Con el proceso me imagino que eso fue de la mano con la industrialización.
Claro, sí, sí, acuérdate que toda esa primera mitad del siglo XX es donde pasan muchas cosas en la industria alimentaria, justamente además como estímulo de la guerra. Ujú, Todos ujú, los enlatados, ujú. una cantidad de cosas y hay una renovación Sí, de las herramientas sí. y de los... Bueno, y que el mundo también, el mundo va más rápido. Entonces, ¿cómo incorporo esto a mi día a día? Si yo trabajo y la mujer se incorpora al trabajo, bueno, ¿cómo Claro. hacemos la arepa más rápido, no? Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, lo de Luis Caballero Mejía fue un tiro al piso, efectivamente, lo de haber logrado dar con esa fórmula. Y bueno, lamentablemente no pudo él protagónicamente llevar a cabo todo ese proceso y hasta lograrlo convertir en un rubro comercial. Bueno, después vinieron las experiencias de otras empresas más grandes que sí lograron hacerlo, pero yo, que soy de la generación, yo soy nacida en los años 50, yo que soy de esa generación, yo estoy muy agradecida de que todo eso exista, Claro. porque eso me permite a mí comer arepa todos Todos los los días y días, poder estar así aquí en es. tu programa. Por cierto que Pan es nuestro patrocinante, una arepita Pan, ¿no? Que además forma parte de ese proceso de lo que ha sido la industrialización, tan Sí, importante para que podamos hacer la arepa de una manera rápida. Ahora, lo cual no quiere sí, decir que no sea muy sabroso sí, comer el maíz de la otra sí, manera, sí, pero porque bueno, sí lo es y son sabores distintos, sí. ciertamente organolécticamente son diferentes, pero yo sí estoy muy agradecida de poder comerlo en cualquier momento y rapidito. Totalmente, yo también estoy muy agradecida. Hoy le hice las arepitas a Naomi que comenzaba el colegio como todas las mañanas. Oye, Ocarina, este proceso que me dices, bueno, cuando llegaron los primeros misioneros y ven la arepa, me llama la atención es la arepa, en qué consiste o cómo está compuesto ese vocablo, por qué se le llamó arepa. Y lo otro es que así como llegaron aquí, también llegaron a otras regiones. En las otras regiones también había arepa, o esto es un fenómeno únicamente, o un alimento únicamente típico de nuestra región. No, fíjate que había es interesante porque las primeras, bueno, Colón desde el primer viaje descubrió el maíz en 1492. Ya en ese primer encuentro conoció el maíz y pudo ver que había maíces de distintos colores, de distintas formas, que no todos eran iguales. Pero después inmediatamente empezaron a aparecer los panes. El primer pan que Colón conoció fue el casabe, porque se lo llevaron y pudo ver y de allí viene esa famosa frase que empieza a divulgarse, que eso es el trigo de estas tierras y Ujú. esos son los panes de estas tierras, porque lógicamente ellos lo que tratan de hacer es la comparación con lo que ellos conocían, ¿no? Pero el hacer una masa y con esa masa hacer algunas eh, bolitas que se podían estirar y que se podían asar al fuego, eso era un proceso que sí estaba muy extendido en todo el territorio. En el caso nuestro venezolano, la primera denominación que se registra es arepa, que es un vocablo eh, eh, cumanagoto, pero porque la persona que la registra dicha por los cumanagotos. Si la hubiera registrado probablemente en el Valle del Turbio, por allá cerca de Barquisimeto, Ujú. y en lengua, no cumanagoto, sino en lengua de los caquetíos o de los irara o de los gallones, se hubiera llamado de otra manera, pero es la misma, solo que hubiera tenido otro nombre. Ujú. Esto lo digo porque a veces le damos el sentido del lugar, de la propiedad y del origen a la denominación, y la denominación es arbitraria. Fue una casualidad que la que se recogió fue esa en lengua cumanagoto, Ujú. Ujú. pero el problema no es ese, el problema es que existía. Ujú. El problema es que existía y estaba extendida. Y por supuesto estaba extendida por todo el territorio del norte de Sudamérica. Ujú. El norte de Sudamérica significa múltiples zonas con diferencias geográficas, diferencias de ecosistemas. Y por supuesto, como en el territorio venezolano también no estaba
la densidad de la arepa no era la misma en todas partes, porque, por ejemplo, la zona oriental, que había mucha preponderancia de la yuca y de los tubérculos, probablemente, entonces allí vamos a conseguir que el pan que era necesario mañana, tarde y noche era el casabe, a diferencia de otras zonas del país donde la arepa era mucho más evidente. Igualito va a pasar en todo el norte de América del Sur. Entonces, en conclusión, pues yo sí creo que estaba extendida aquí. Y también en algunas zonas del Caribe, solo que tienen otras denominaciones. Pero cada uno de estos intentos fue adoptando sus propias características. Y cuando hablamos de características, no solo son características organolépticas, ni de forma, ni de textura, ni de tamaño, sino también de acompañamiento, su propia personalidad. Hay arepas que son panes para acompañar y hay arepas como las nuestras que son comidas. La arepa esa es la principal la diferencia de la arepa venezolana de otras arepas como la colombiana. Exactamente, la nuestra es una comida completa. Y es una comida completa, Shirley, que puede ser completísima, porque cuando tú haces una reina pepiada, allí están todos los grupos alimentarios que necesitas en un plato. Así es. Están hasta los colores. Hay otras arepas que son solo un acompañamiento, hay otras arepas a las que simplemente se le pone por encima mantequilla y queso, hay otras arepas que simplemente van a estar siempre como fueron originalmente, arepas que estaban al lado del pescado o al lado del sancocho, de la sopa. Nosotros no es, y ahí sí hay ya trabajos hechos interesantes y bonitos, donde nos dicen cómo esa idea de la arepa tan rellena y tan profusamente rellena es un poco una cosa del siglo XX. Ajá. Pero es una cosa en la que nos hemos ido perfeccionando y especializando. Sí. No era, digamos, quizás de esos tiempos cuando, como tú dices, más primitivos, pues, ¿no? De los tiempos más antiguos. Quizás en esa época comíamos más la arepa con mantequilla. Nosotros tuvimos. Lo que pasa también es que el proceso de la alimentación es muy rico, es muy bonito, tiene detalles muy interesantes. Nosotros tuvimos muy rápidamente muy buenos quesos, porque aquí se dio muy fácil y rápidamente la expansión de las reses y por supuesto entonces todos sus subproductos. Estamos hablando de mantequilla, de quesos frescos. Eso se dio muy rápidamente. Ya a fines del siglo XVI nosotros teníamos muy buenos quesos. Bueno, pero esto es que es curioso porque, bueno, reses hay en muchos lugares, pero el queso venezolano, como el queso venezolano no hay, y no lo digo porque yo sea venezolana, es que realmente el sabor del queso, por sobre todo los blancos, es muy diferente, ¿no? ¿Has escrito sobre eso, Karina? Mira, sobre los quesos no, pero Oye, tienes que hacerlo porque realmente es un punto y aparte, ¿no? Mira, debería porque además soy queserísima. Yo también. Y no hay queso más rico que los quesos venezolanos, que son esos quesos frescos. Telita, guayanés, crineja. Todo eso, guayamano, que los echamos mucho de menos cuando estamos fuera porque conseguimos otras cosas, pero quesos de esos no. Bueno, yo creo que ese es el próximo paso, ¿no? Porque efectivamente la arepa se ha internacionalizado, tú la puedes probar en cualquier país, pero cuando tú pides una arepa con queso, oye, ese queso no es el queso de nosotros. Entonces ahí está la diferencia. Hay que también hacer un trabajo para, a ver si se puede internacionalizar nuestros quesos. Bueno, Ocarina, yo tengo que despedirte. Ha sido un placer a propósito de toda esta viralidad que ha tenido el Mundial de la Arepa y el Día Mundial o Internacional de la Arepa, pero además también con Ibai Llanos, no ganamos, ganó el pan con chicharrón. No, sí, hombre. Yo no estoy de acuerdo con eso, no sé si tú, pero bueno, no ganamos. Porque la arepa para mí es el mejor desayuno que podemos tener. Pero sigue siendo, y lo importante es que nosotros nos sentamos seguros que sin concurso o con concurso es demasiado importante. Así es. Porque además es país. Mira, Chile, te quería pedir con tu venia. Tengo 30 segundos. En 30 segundos. Nosotros estamos a punto de comenzar nuestro diplomado en la UCB, la séptima cohorte. Okay. Los que estén interesados, por favor, que pasen por nuestra página web. ¿Cuál es? Que es antroposabores.com. Maravilloso. Ahí está. La buena música y lo